Te doy la bienvenida a Lo que nadie me contó del alcohol. Mi nombre es Aitana y en este podcast quiero ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de mi experiencia como hija de una persona alcohólica. Quiero que reflexionemos juntos sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Si te interesa este tema o pasas por algo parecido, te invito a que te quedes aquí conmigo y a que visites mi blog, loquenadiemecontodelalcohol.es. Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Lo que nadie me contó del alcohol. En el episodio de hoy quiero que hablemos de las distintas opciones que existen cuando queremos pedir ayuda porque tenemos un familiar alcohólico. Como siempre, si te interesa este tema, te invito a que te quedes aquí conmigo. Y antes de empezar, que me di cuenta el otro día mientras estaba escribiendo un poco el índice de este episodio, el día 5 de mayo hizo un año que subí el primer episodio del podcast. Madre mía, un año ya, qué rápido pasa el tiempo. Por curiosidad me dio por mirar las estadísticas de ese episodio y en Spotify, que es donde lo escucháis la gran mayoría, tiene más de 500 reproducciones, que a mí me parece una locura. Así que, muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras me escucháis y estar aquí reflexionando conmigo acerca de esa cara que no se conoce tanto del alcohol. También quiero agradecer a todas las personas que se paran a interaccionar conmigo, que cada vez sois más, ya sea a través de Instagram, de las preguntas que pongo aquí en Spotify, todas las encuestas, cuando me escribís para responderme una pregunta que he lanzado así al aire en algún episodio, ¿no? O por redes sociales. La verdad es que es algo que me encanta porque creo que aprendemos pues, los unos de los otros. Y también cuando me escribís incluso una opinión contraria a la mía, porque oye, o una opinión distinta, porque al final lo estáis viendo desde una perspectiva que a lo mejor yo ni me planteo. Entonces me parece muy enriquecedor, o sea, creo que entre todos, pues al final vas aprendiendo, ¿no? Y vas intentando ver las cosas desde el otro lado. Así que mil gracias por escucharme y por todo el apoyo que he recibido este tiempo. Si queréis seguir apoyando el podcast, si creéis que hace una buena labor, porque es necesario hablar de esto, os invito a que lo compartáis con alguna persona que creáis que le puede interesar, a que lo marquéis como favorito, lo valoráis en Spotify, porque así poco a poco vamos a llegar a más gente y habrá más personas parándose a reflexionar sobre esto, sobre el papel del alcohol en la sociedad y sobre todo haremos que ni enfermos ni familiares, cuando ya hay una enfermedad, ya tenemos el problema del alcoholismo, lo vivamos como un tema tabú. Muchísimas gracias, de verdad, y vamos al lío. Como decía, hoy quiero hablaros de las distintas opciones que existen cuando queremos pedir ayuda porque tenemos un familiar alcohólico, ya sea pues una mamá, un papá, la mujer, el marido. Por supuesto, hablar de las opciones que yo conozco, que quizás haya otros recursos de los que no tengo ni idea. Si es así, si estás escuchando esto y conoces otro espacio donde ofrezcan una asistencia a familiares de personas alcohólicas, por favor ponte en contacto conmigo. Voy a dejar puesto abajo, ¿vale? Si lo estáis escuchando en Spotify, voy a dejar una cajita desde la cual me podéis escribir o también podéis hacerlo por email a aitana@loquenadiemecontodelalcohol.es o por alguna red social o en el blog también hay un formulario de contacto. Os lo pido porque voy a dejar todos los sitios recogidos en el blog y si incluso veo que hay muchos, hago otro episodio hablando de ellos, pero os lo pido porque creo que esto puede ser útil para personas que lo necesiten. Creo que, bueno, pues pueden llegar a ello y así está todo recogido, ya tienen las opciones, ya luego cada persona que decida. Así que si conoces otro, porfi, cuéntamelo, que así podemos añadirlo. Primero de todo, ¿cuándo debemos pedir ayuda? Pues aquí cada uno tendrá una opinión distinta, pero yo por experiencia creo que es algo que nunca viene mal. Incluso desde el primer momento en que vemos que nuestro familiar tiene un problema con el alcohol. Esto es una situación muy difícil y es muy difícil de gestionar y creo que el buscar ayuda, ya sea de gente que está pasando por lo mismo o la ayuda de un profesional, siempre es algo positivo. Aunque si me bajo al planeta Tierra y tengo en cuenta la realidad, el buscar ayuda es algo que no se suele hacer hasta que la enfermedad ya está más avanzada y ya estamos todos un poco en una situación más complicada. A lo mejor ya hay gritos, hay amenazas, ya el estado de ánimo pues depende mucho de cómo está la persona y de si ha bebido o no.
Yo creo que cuando se llega a ese punto es cuando la gran mayoría se plantea y siente la necesidad de pedir ayuda. Pero ojo, que el que tú sepas que necesitas ayuda, ya sabemos que no va en relación a que la pidas, porque hay muchísima gente que no lo hace. Bueno, me incluyo, que no lo hacemos. Me incluyo porque yo tampoco lo hice, pese a estar en una situación complicada, no llegué a pedir ayuda. O sea, luego os cuento por qué, pero yo no llegué a pedirla directamente. ¿Por qué? Pues por vergüenza, por miedo a represalias, por miedo a que se viera mal a mi madre, ¿no? A que se la viera como una mala madre, una mala persona, o incluso también por desconocer la magnitud del problema. Porque cuando tenemos un problema tendemos a restarle importancia, nos acostumbramos y es como si no pasara, qué tontería, ¿no? Si es lo que tengo todos los días. Pero esto es importante y claro, esto también es por lo estigmatizado que está la enfermedad, que no quita que las personas nos vayamos a acostumbrar, pero encima está el estigma, pues con más razón le restamos importancia. Yo desde aquí os animo a que rompáis con todas esas cosas que nos frenan y que si sentís que la situación os supera, busquéis algún tipo de ayuda, sea la que sea, ¿vale? Que ya va a ser algo. Darle importancia a la situación porque la tiene y no os avergoncéis de hablar de ello. La primera vez, como todo, os va a costar, pero luego cada vez va a costar menos y cuanto más gente hablemos de ello, menos tabú será. A otras futuras generaciones, pues yo creo que les costará un poco menos. Además que es curioso porque esto es un tema tabú, pero yo por lo menos cuando ya empecé a hablar más abiertamente de la enfermedad que tenía mi madre, siempre tengo gente que o conoce a alguien o tiene cerca a alguien también con esta enfermedad, ¿no? Entonces te das cuenta que lo pasa a muchísimas personas, lo único que como no hablamos de ello, pues parece que no existe. Vamos con la primera forma y la más fácil de pedir ayuda. Contarle a alguien lo que estás viviendo. Da igual que sea alguien, sea un amigo, un pariente, una pareja, lo importante es no vivirlo solo. Esto que de primeras parece muy fácil, no lo es, y la gran mayoría de personas que hayáis pasado o estéis pasando por algo así vais a estar de acuerdo conmigo. Es muy difícil dar ese paso de contarle a alguien todo lo que está pasando en casa. A mí me costó muchísimo. Además lo hice un día pues que estaba muy mal, había habido una bronca muy grande en casa, yo me había ido con amigos por no estar allí y bueno, entre a la hora de la vuelta, ¿no? Que yo pues no quería volver a casa y luego encima pues que me tomé 2 copas, o sea, tampoco estaba en un estado normal, pues acabé confesándoselo a la que era mi mejor amiga. Y fue muy duro, porque fue muy duro, pero a la vez fue tan liberador. Si lo hacéis, la mochila va a seguir pesando igual, porque la situación en casa, por desgracia, no va a cambiar, no por eso, pero al menos tú vas a tener con quién vaciarla un poco. También, o al menos en mi caso, como yo mentía para tapar la situación que había en casa, o sea, yo ese día, por ejemplo, si estaba un poco seta, pues a mis amigos si me preguntaban, no decía nada de casa, a lo mejor decía, no, me duele la tripa o la regla. Entonces, claro, también me sentí muy liberada porque a esta amiga ya no la tenía que mentir. O sea, si yo estaba mal, le decía que estaba mal. Si tenía cara de sapo porque había llorado, le decía porque tenía cara de sapo. Entonces, a mí de verdad que me fue muy liberador. La primera vez que lo hice me costó mucho dar el paso y en muchos momentos me sentí mal por decir, fíjate si ahora se lo cuenta a todos o si dejamos de ser amigos, pero la verdad es que vino muy bien, ¿no? En mi caso, bueno, también es verdad que yo no le contaba todo con pelos y señales. Siempre ha habido mucha parte que me guardaba para mí, pero da igual, de una forma u otra era muy liberador y me sentía un poquito más acompañada. Así que si estáis pasando por algo así, y como siempre os digo, no lo viváis solos, buscad a alguien de confianza y contarle la situación, contarle lo que está pasando. Por supuesto, si es alguien que te quiere, es que no te va a juzgar, solo te va a escuchar y va a ser un hombro y seguramente pues el día que estés mal puedas escucharle o incluso te pueda sacar para que te dé un poco el aire. Que encima cuando pasamos por algo así nos sentimos muy solos y más si mentimos, porque yo en mi caso pues encima la situación que tenía en casa y me sentía mal porque estaba mintiendo, pero claro, era la pescadilla que se muerde la cola, entras en ese bucle y no sales. Así que desde aquí os animo a que si estáis pasando por algo así, deis ese primer paso, que va a parecer un mundo, pero con el tiempo veréis que apenas es nada y que ayuda mucho. Otra forma de pedir ayuda es acudir a los recursos e instituciones públicas, como por ejemplo acudir a los servicios sociales de tu zona. Sí,
Soy consciente de que lo público es algo escaso y quizás pidas cita hoy con la trabajadora social y no consigas hasta dentro de 2 o 3 meses, que por desgracia en muchos casos es así. Pero aunque haya pocos y tarde, sí que hay recursos a los que se puede acudir. O al menos intentarlo, ¿vale? Porque el que vayas tampoco significa que te vayan a derivar, pero bueno, lo podemos intentar. A través de servicios sociales pueden derivaros a un psicólogo o facilitaros el contacto de alguna asociación o grupo de ayuda que haya por vuestra zona y también os van a poder orientar de los recursos que existen, pues por si vuestro familiar quiere dejar de beber. Que está bien también saberlo, oye, si en algún momento está en esa fase, pues se lo podemos poner más fácil. Yo la primera psicóloga a la que fui fue a través de servicios sociales. No sé si me derivaron porque era muy joven o porque había sitio, pero la verdad es que no recuerdo que tardase mucho, ¿vale? Fui primero a ver a la trabajadora social y luego ya me derivó a la psicóloga. Es verdad que era un poco rollo, porque claro, la psicóloga trabajaba en 3 centros distintos y según el día que me pusiera la cita o la hora, pues me hacía moverme a un centro u otro. Claro, uno me pillaba relativamente cerca y los otros pues un poquito más lejos. Pero bueno, en ese momento yo estaba estudiando, tenía disponibilidad, así que me iba moviendo. Pero sí que es verdad que, bueno, que no era tan cómodo, pero es lo que había. Creo que estuve viéndola casi 3 años y la verdad es que a mí me ayudó un montón. Además, bueno, os lo contaré, algún día os hablaré de esta psicóloga y de todo lo que pasó. Si no os atrevéis a ir, ¿vale? Pedirle a esa persona que tenéis cerca y que sabe pues vuestra situación que os acompañe. E incluso, que os lo digo por experiencia, si no sois vosotros los que tenéis cerca a una persona alcohólica, pero sí que es vuestra sobrina, vuestra hermana, vuestra amiga, intentad forzar un poco esa visita. Que quizás la necesiten esa ayuda, pero no puedan dar ese paso. Y sobre todo, por supuesto, si son menores, que yo creo que lo necesitan más. Os digo esto porque en mi caso fue así. Yo no pedí la ayuda de forma directa, pero sí que, pues un familiar sí que me presionó un poco, que claro, claro, es curioso, ¿no? Porque yo no pido la ayuda por mí misma, pero en cambio, cuando me la ofrecen la cojo. Yo era consciente de que necesitaba ayuda y yo era consciente de que esta situación estaba de madre y era todo muy complicado. Pero claro, dar ese paso me costaba y luego encima lo que os decía, yo normalizo siempre la enfermedad, o sea, la enfermedad de mi madre, perdón, yo le quito siempre importancia, es como si no pasaba nada, no, sí que pasaba. Entonces, podéis intentarlo una vez, por supuesto, si esa persona luego no te coge de la mano y quieres ayuda, pues tampoco hay que presionar. Pero quizás un poquito ahí de ponerlo fácil, ¿vale? De hacer un poco el puente tampoco viene mal. Y en otros casos también que he conocido, pues también otras personas con otras situaciones también han cogido ayuda de esa forma. Así que bueno, un poquito tampoco viene mal. También podéis acudir a vuestro médico de cabecera, ¿vale? Y contarles la situación. Ellos también os van a poder derivar a un psicólogo, que bueno, los psicólogos cuando son públicos ya sabemos, pero puede haber opción, ¿vale? Y también, por supuesto, el médico pues os va a poder informar si existen pues a lo mejor grupos de ayuda, ¿vale? Que hagan en el centro de salud o en el hospital de tu zona. Otra opción que tenemos, pero que no todos nos lo podemos permitir, son los psicólogos privados. Es verdad que ahora hay psicólogos que desarrollan su trabajo de forma online y son mucho más económicos, pero claro, no deja de ser un dinero, que no todo el mundo a lo mejor tiene la capacidad de poder pagarlo. Pero si puedes permitírtelo y quieres, yo mi consejo es que no lo dudes. Como os decía antes, la mochila y la situación en casa seguramente siga igual, pero tú al menos vas a contar con más herramientas para poder sobrellevarlo. Esta opción también tiene la ventaja de que puede ser muy muy fácil en el aspecto de que a lo mejor no tienes ni que ir presencialmente, que a lo mejor ya cuesta un poco más, puedes hacerlo todo online. Incluso conozco gente que ha empezado su terapia de forma telefónica, luego ya cuando se ha sentido cómodo, pues a lo mejor ya ha hecho videollamada, pero al principio ha sido solamente por teléfono. Es una persona que no te conoce de nada, o sea, es como más fácil, ¿no? Hay menos barreras. Sea la persona que sea, ¿vale? Y lo hagas de la forma en que lo hagas, yo lo que te diría es que lo importante es que te sientas cómoda, que sientas que puedes abrirte y puedas hablar con sinceridad. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que si con un psicólogo no te va bien, por la razón que sea, ¿vale? Porque no estás de acuerdo con la metodología o porque no hay feeling, no tires la toalla, no pienses que ya la psicología no te va a ser útil.
A lo mejor pues simplemente con esos psicólogo, psicóloga, por lo que sea, pues no te está yendo bien, pero a lo mejor hay otro que sí. Entonces yo te diría que pruebes, ¿vale? Que a la primera de cambio no te des por vencido. Si crees que te puede servir, busques a otro y a ver qué tal. Yo creo que es muy útil. Yo a día de hoy ya os he dicho que voy a una psicóloga, o sea, estuve en aquel momento con la psicóloga pública y bueno, después de que mi madre falleciera y ya cuando pude y encontré una persona, pues acudí y no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, me ayuda mucho, creo que avanzas mucho. Yo, por ejemplo, soy de las que prefiero, mi dinero no rebosa, nada, ¿no? Pero bueno, yo prefiero quitarme de alguna salida o algo y bueno, pues costearme esto porque creo que me va bien, así que yo os animo y que de verdad si con uno nos va bien, pues intentad probar con otro, que seguro que hay alguno con el que sí hay más feeling y cuadráis un poco más. Y otro recurso, y el que creo que tiene más fácil acceso, son las asociaciones. Que yo sepa, que alguien me corrija si me equivoco, por favor, no existen asociaciones que solo sean para familiares de personas alcohólicas. Pero sí que existen asociaciones para personas alcohólicas que tienen grupos para familiares. Si alguien conoce alguna que sea solo para familiares, que me lo diga, porque yo por lo menos no me he encontrado con ninguna, pero por fin, si eso decídmelo que me parece interesante, así le echo un ojo. Las asociaciones son un recurso económico, en la mayoría no se paga nada y en otras se paga pues un pequeño importe a modo de donación, que normalmente es pues para costear algunos gastos, ¿no? El alquiler del local o del el sueldo del profesional que se contrata. A mí este recurso me encanta porque creo que ayuda un montón el relacionarte con personas que están pasando por lo mismo. Al final entre iguales nos entendemos y entendemos muchas de las cosas que hacemos o que decimos, que quizás la gente que lo ve desde fuera pues le resulta más difícil, ¿no? Comprenderlo. Pero me da rabia. Y me da rabia por muchas cosas, ¿vale? Os los voy a explicar. Principalmente es porque se sustentan en el trabajo de personas voluntarias. Que nadie me malinterprete, por favor, porque me quito el sombrero con todas las personas que dedican su tiempo a hacer voluntariado. Yo lo he hecho también y fue una experiencia increíble. Pero me da pena saber que si esa gente no puede, por la razón que sea, eso no sigue hacia adelante. Y en cosas como estas, que hay tantísimas personas con esta enfermedad, bueno, y en otras tantas, ¿vale? Pero bueno, yo estoy aquí hablando de esto. Creo que es muy importante que existan recursos públicos y recursos que cuenten con profesionales, o sea, que no solamente ya está, pongan el sitio y ya está ahí el nombre, ¿vale? No, sino que luego tengan medios. Y creo que es importante que no dependa del trabajo voluntario de la gente. Y en la mayoría de asociaciones, pues esto es así. Y esto lleva a que, claro, que no se puedan contratar profesionales, a que, por ejemplo, en el momento en que nos encontramos, que la gran mayoría usamos Internet para buscar, y más concretamente Google, seguro, claro, para buscar las cosas que necesitamos, pues que haya asociaciones que estén dadas de alta en Google Maps, que la información está actualizada para que aparezcan. ¿Qué pasa? Que esto no es así. Hay asociaciones que si das con la página web, suerte, que la información no está actualizada, que no aparece ni en Google Maps, y al menos para mí creo que a día de hoy eso es algo muy importante, que sí, a lo mejor vas al trabajador social y te puede informar o al médico, pero claro, ya es como dar un paso más, ¿no? Ya es una piedrecita más por el camino, que quien quiera darlo pues lo va a dar, pero creo que es cuando hay algo tan estigmatizado, claro, se pone un poco más difícil. Pero bueno, quitando todo esto, creo que las asociaciones y las personas que dedican su tiempo a ello hacen una labor excepcional y además también una labor con las personas y luego de concienciación. La pena es que muchas pues ya va apareciendo alguna por redes, pero claro, pues actualizan de Pascuas a Ramos, pero creo que también hacen una labor de concienciación enorme y ayudan muchísimo. Así que si lo necesitáis, no lo dudéis, porque estoy segura de que os va a venir muy bien. Como os decía antes, el primer día va a costar, pero esto es como todo, luego ya va a ser un poco más fácil. A modo rápido y por no enrollarme mucho más, hace años hablaba con una persona y bueno, pues estábamos hablando de las dificultades, ¿no? De que son personas voluntarias, que no aparecen, que es como difícil, y empecé un listado de asociaciones en el blog por comunidades autónomas. Hay poquitas porque es mucho más trabajo de lo que pensaba, pero todas las asociaciones que aparecen
aparecen porque o bien yo he contactado con ellos, ¿vale? O de forma telefónica o por email y me han dicho que existen, o bien me los habéis recomendado o les he visto en redes sociales que las tienen actualizadas, ¿vale? En principio no debería haber ninguna, a no ser que haya desaparecido ahora a corto plazo, pero no debería haber ninguna que no exista, ¿vale? Si queréis echarle un ojo, porque os voy a dejar el link en la información de este episodio, y si conocéis alguna que no os aparece, os pido por favor que me escribáis para que la pueda añadir. Pues eso ha sido todo por hoy. Si conocéis otro recurso, por favor escribidme, porque así lo podemos dejar en el blog o incluso hacer otro episodio como os he dicho, y así la persona que lo necesite pues pueda acudir a esto y saber las opciones que tiene por si quiere y necesita ayuda. Gracias por estar un día más ahí escuchándome. Espero que este episodio os haya resultado útil, sobre todo, como os decía, a las personas que quizás lo puedan necesitar y lo puedan usar. Que si eres tú y llevas tiempo pensando si mover o no ficha por la situación que tienes en casa y ya la situación te supera, yo te aconsejo que lo hagas de cualquier forma, ¿vale? Pero que no lo vivas solo, que esto es muy complicado y con el tiempo, por desgracia, en muchos casos la situación va peor, no mejora. Así que cuídate, date valor, no minimices el problema, que en muchos casos tendemos a hacerlo, pero porque nos acostumbramos, y piensa un poco más en ti, ¿vale? Y en que la vida pasa muy rápido y al final vivimos la vida de otra persona y no la nuestra. Yo desde aquí te mando mucho, mucho ánimo y un abrazo enorme, de esos casi que dejan sin respiración. Al resto y a todos los demás nos escuchamos en el próximo episodio. Cuidas mucho y un abrazo enorme.